Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy bien, el régimen de Nicolás Maduro, que va mucho más allá de Nicolás Maduro, ha amenazado finalmente, ahora sí, con adelantar las elecciones legislativas, con renovar, y lo entrecomillo, al poder legislativo en Venezuela. Un poder que perdieron en el 2015, la peor estocada política y de eje de estrategia para el régimen fue la del 2015, pero aún perdiéndolo, no desestimaron, no escatimaron esfuerzos para destruirla práctica e inmediatamente, de tal manera en la que no ha logrado ejercer totalmente sus competencias, ni siquiera parcialmente, que será un 5, un 10%. El hecho está en que los rumores que se escuchaban, al menos este último mes, se confirman el día de hoy, cuando ha sido ya hecho público esta información en la cual el régimen de Maduro, a pesar de Maduro o además de Maduro, ha amenazado con adelantar las elecciones legislativas. Les pregunto lo siguiente: ¿creen ustedes que el Estado criminal chavista en Venezuela está en la capacidad, pueden adelantar las elecciones legislativas en el país? Esta es la pregunta para abrir la discusión del día de hoy. Ahora bien, por supuesto, se puede hacer una lectura muy amplia de esta realidad. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, número uno, sí, pudiera adelantar las elecciones, pudiera hacerlo sin ningún tipo de problema. Fíjense que yo lo dice, ellos van a hacer lo que quieran, lo que pasa es que no serían legales. Roy también nos dice que sí. Desiree dice que en qué abandono nos tenía. Sí, la semana pasada no pude estar al aire de manera constante, gracias por las felicitaciones, por cierto. Y sí, es cierto, el régimen, el Estado criminal puede adelantar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tienen el control de dos elementos fundamentales, para no hablar de los 5 componentes del Estado, los 5 poderes del Estado, 4 de los 5 poderes del Estado. Pero, ¿por qué puede adelantar? Les explico por qué. Porque así lo hizo en el año pasado, el 20 de mayo, con las fraudulentas elecciones presidenciales en las que Maduro salió reelecto. ¿Se podía hacerlo? No. ¿Lo hicieron? Sí. ¿A través de qué vía? De la Asamblea Nacional Constituyente y el respaldo militar. Por lo tanto, esto es perfectamente viable, factible, que el régimen llegue y diga, bueno, de buenas a primeras, hay una crisis institucional, no hemos logrado llegar a ningún tipo de acuerdo y procurando el fin de la estabilidad, pues vamos a lanzar un adelanto de las elecciones legislativas, como ocurrió, insisto, con las elecciones para escoger supuestamente al presidente de la República. Ahora, si lo van a hacer o no, va a depender de cómo están manejando el tablero. ¿Por qué? Porque pudiera ser una maniobra de Maduro y de Cabello, o una maniobra del chavismo a pesar de Maduro o además de Maduro, para obligar a Estados Unidos a entrar en otro juego de negociación, que vamos a hablar aquí también de la mesa de diálogo en Barbados y las implicaciones que hay. Por ahí Dile nos envía feliz aniversario, gracias a ti. Medina dice, pero no serían legales. Magdalena dice, hola Vladimir y a la audiencia. Juan dice, tienen secuestrados cada uno de los poderes, lo harían, pero carecen de legitimidad. Totalmente de acuerdo. Por ahí nos saludan desde México. Vámonos acá a nuestro, al Facebook Live, que por cierto, gracias, que estoy viendo cómo nos comparten el programa el día de hoy. Nuestra querida Lina Escobar con nosotros. Elías Prato también dice felicitaciones por otro aniversario cargado mucho éxito. Muchísimas gracias para ti. Nuestra querida Arsenia también. Julio Someño también nos saluda desde United Kingdom. Isabel también nos envía saludos. Ruti también dice, te felicito por tus 4 años. Muchísimas gracias. Atahualpa, Teófilo también. A ver, ¿quiénes más tenemos por acá? Bueno, muchísimas felicitaciones, pero quiero entrar al tema concreto. Y bueno, sí, justamente Lina nos habla de la historia que compartió conmigo al principio sobre el tema de la resiliencia. A ver, voy un poco más abajo a incorporar, insisto, los comentarios. José Caballo dice, buenas noches para todos. A ver, un poco más acá. Legalmente no pueden, dice Luis Bielma, pero para eso tienen a su falsa Asamblea Nacional Constituyente para ajustar la ley a su favor. También Mario está con nosotros. Arsenia Prieto dice, lo que yo me pregunto es ¿por qué Guaidó no hace algo? Vamos a hablar también de Guaidó. Porque ir a votar es como siempre, puras trampas. Esperemos que no sea verdad y solo es para meter miedo. Ricky dice, lo harán y recibirán el apoyo de una gran parte de la llamada oposición, quedando como demócratas
ojo con lo que está diciendo Ricky, porque de eso vamos a hablar en unos minutos, con algunos individuos, algunos politiqueros de oficio que ya están saliendo a hacer campaña. Mientras ustedes y yo estamos conectados en este momento, pues ya hay gente haciendo campaña en Venezuela. Cristina también nos saluda, dice felicitaciones y que sigan los éxitos. Roy dice, cuidado y aplican lo mismo que aplicaron en el 99, toman la asamblea y llaman a elecciones. Clau dice, es viable, usan la ilegitimidad para hacer lo que quieren, y sí, sin duda alguna, eso es lo que está ocurriendo en el país. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí, perfectamente pueden llamar a unas elecciones ilegales, pero lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el precedente que fueron las elecciones del 20 de mayo, que las hicieron sin ningún tipo de problema. Ahora, se habla de una maniobra de Maduro y de Cabello. ¿Por qué? ¿En qué consistiría esta maniobra? Se habla de forzar los términos de la negociación y poner, o sea, dos puntos. El primero, forzar los términos de la negociación, y el segundo, poner en peligro la unidad de la coalición liderada por Juan Guaidó, cosa que ya creo que hace rato está en peligro. Sin embargo, darle tal vez la estocada final o un empujoncito, pues pudiera ocurrir. Entonces, ¿por qué? Ya vamos a hablar justamente de ese tema. Por ello lo dice, ellos tienen que mantener su supuesto poder ante la poca gente que lo sigue. Se habla de 2%, cuando mucho, 2% del país. Es decir, un Estado criminal gobernando sin ningún tipo de apoyo popular. Los estados criminales nunca dejan de proceder a sabiendas de la ilegalidad nacional, inconstitucional e internacional. Fernando también nos saluda desde San Felipe. Por ahí dice, ¿el pueblo lo permitirá? Esa es una gran pregunta. Porque el pueblo, sabemos cuál es la realidad. Son 20 años trabajando con los venezolanos y destruyéndolos por completo. ¿Será que estamos en capacidad de evitar un proceso electoral ilegal? No lo hicimos con las presidenciales del 20 de mayo. No lo hicimos con las gobernaciones. No lo hemos hecho con muchos casos. Y eso es lo que temo. Nos dice Yeli Vladimir, no se ve por Facebook Live. Déjenme saber si a ustedes sí les está llegando de manera correcta el audio y el video. Veo que siguen conectados allí. No sé qué puede estar pasando. Bueno, sigo adelante. Y justamente lo estaban comentando por allí, creo que era Ricky. Pues sí, es alarmante ver a figuras en campaña, como por ejemplo el nefasto Manuel Rosales, que está ya dando vueltas y haciendo su campaña electorera. Claudio Fermín, Juan Barreto, hay varias personas, insisto, que están, o varios políticos que están haciendo campaña. Yo me pregunto, y aquí vamos al elemento fundamental, ¿de qué manera pueden destruir a la coalición liderada por Guaidó y, más allá de la coalición, a la unión que podemos tener la mayoría de los venezolanos? Sencillo, como lo hicieron el 20 de mayo. ¿Qué pasó el 20 de mayo? Antes del 20 de mayo, el pueblo estaba claro en que en que había que salir de una buena vez por todas de Maduro y del régimen. Protestas en la calle, bueno, pues hubo cualquier cantidad de actividades y ustedes lo conocen. Pero cuando se presenta la elección del 20 de mayo, que todos o la inmensa mayoría sabíamos que era ilegal y constitucional, se abrió una encrucijada. ¿Y cuál fue la encrucijada? Que además no se abre por parte del régimen, porque el régimen ya no tiene gente. Se abre fundamentalmente por parte de la oposición. Y la encrucijada era votar o abstenerse. ¿Recuerdan esa discusión, cierto? Bueno, esa discusión puede perfectamente volver. Y nos vamos a estar otra vez sentados. Perdón, disculpen la repetición. Vamos a estar otra vez discutiendo horas y horas sobre si se debe o si no se debe. Pareciera que no aprendemos de los errores. Y estoy adelantándome a lo que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Data Analysis, que lamentándolo mucho, una encuestadora, una firma de análisis estadístico que se ha desvirtuado tanto, bueno, ya pareció decir que la aceptación de Guaidó supera el 49%. Cuando comenzamos a ver este tipo de porcentajes y este tipo de movidas, pues uno comienza a pensar en el tema electoral. Por ejemplo, Carahota Digital titula "No tiene padrota". Encuestas ubican a Guaidó como el líder mejor valorado. Guaidó, ¿qué más tenemos por acá? Lo que decía, la aceptación de Guaidó, etc. Entonces, voy al punto. Bueno, por ahí nos dice Medina y Falcón, apostando al fracaso para variar. Cristina dice también, hay que hacer como en Ucrania, acabaron con los falsos opositores del régimen. Desiree también dice, yo me pregunto, ¿quién irá a votar por esos personajes? Porque ya todos los venezolanos conocemos, nadie cree en ellos. Es que el asunto está, a ver, en que no es que no vayamos a votar.
El asunto está en que no podemos permitir que se haga esa elección. Y ese fue el error con la constituyente, ese fue el error con el 20 de mayo, ese fue el error con las gobernaciones y todos los demás procesos electorales que han venido. El asunto está en que el país no puede entrar, así sea inconstitucional, ilegal y lo que ustedes quieran, no puede ni siquiera abrirse un centro de votación en Venezuela. No puede. Y eso es parte también de la obligación como venezolanos. Entiendo, sí, es verdad que nos ponen como carne de cañón y que cómo hacemos si no tenemos armas. Yo todo eso lo entiendo, pero a donde quiero llegar es que la discusión no es quién va o quién no va a votar. La discusión es cómo hacer para que, uno, ni siquiera se atrevan a llegar a la propuesta de una elección. Y número dos, si llegasen a ese punto, cómo hacer para que no puedan siquiera llevar el proceso electoral. Porque así no vaya a votar nadie, le meten 4 o 5 millones con las maquinitas y se acabó. Así queda, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que internamente, independientemente de la comunidad internacional, internamente el Estado criminal sigue gobernando. Así nos duela en el alma. Por eso es que en Venezuela Guaidó no puede designar a un consejo de ministros, no puede designar a su gabinete. ¿Por qué? Porque lo designan y al día siguiente ya los tienes a todos tras las rejas. Porque tiene la fuerza de la violencia. Me refiero al Estado criminal. Puede hacer lo que le dé la gana dentro del país. Fuera del país no, eso lo entendemos. Pero dentro del país sí. Entonces el punto está en cómo hacer para que no se permita la ejecución de cualquier tipo de cronograma o calendario electoral. Dice, justamente Ricky dice, esto parece un bucle de nunca acabar. A ver, dice el CNE, bueno, ya esto lo había leído, me voy a venir para acá a nuestro Facebook Live. Dice Carlos, la verdad yo no entiendo a Guaidó, ¿quiere elecciones? Con este CNE chavista, aquí lo que requiere es la reestructuración del Estado, las instituciones no están funcionando. Luis Bielma dice, ahí está el detalle, parte del negocio está en llenar las elecciones o en llamar a elecciones generales y así ponerse la máscara de demócratas y frenar la presión internacional. Raquel desde Australia, Tulio Berrío dice, también felicidades Vladimir, qué triste escuchar que ahora la distracción es si se puede o no adelantar las elecciones legislativas, es justamente lo que les estoy diciendo. Ya nos olvidamos del norte de que es la caída del chavismo. Nos pregunta Tulio. Isabel Aguiar dice, al régimen no le importa para nada cumplir con la legalidad y hay pseudo opositores como Fermín, como Falzón, como Eduardo Fernández que le han hecho el preámbulo al régimen legitimando lo que los esbirros hacen y pare de contar. Luis Marín nos dice, estoy de acuerdo, pero que hagamos presidenciales y Asamblea Nacional, renovemos todos los poderes, al igual el Ejecutivo no sirve de nada y el Legislativo está de adorno. Sí, Luis, pero el asunto está en que no existe posibilidad. Asumiendo este escenario, vamos otra vez al problema de raíz. El problema de raíz es que, y lo he dicho hasta la infinidad, me van a decir que soy fastidioso y que es lo único que tengo como argumento, pero es que me gusta decirlo, lo que compartió una querida amiga en Venezuela conmigo en una oportunidad. Venezuela ya no es una nación regida, gobernada por un Estado, sino un territorio gobernado por mafias. Y una de las mafias más poderosas es la mafia de la Asamblea Nacional Constituyente. Tú puedes cambiarle la cara al CNE, pintarlo, poner rectores de lo que te dé la gana, lo que tú quieras, pero por encima de cualquier elección, que gane quien gane, va a estar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo hacemos para desmontar, para pedirle a una mafia como la Asamblea Nacional Constituyente, decirle te tienes que autodisolver? Eso lo ven en el escenario, ¿cree que es posible? Es cierto que Diosdado Cabello se está reuniendo con Estados Unidos, vamos a hablar de ese tema ahora. Pero seamos sinceros, ¿creemos que es posible que van a... pues que se van a autodisolver? Esa pregunta se las dejo al aire. Regina nos dice, se ve perfecto en Facebook, gracias. Luis Bielma dice, el 90% de la oposición ya está en campaña, incluyendo a Guaidó. ¿Creen que JJ se une a su gobierno solo para la foto? Lina dice, bajo ninguna perspectiva deben permitir elecciones, pues eso es aceptar la legalidad del régimen dictatorial chavista. Luis Bielma dice, llamar a elecciones es seguir el negocio, mucho dinero del narcotráfico comprometido. Carlos Torres dice, para mí entender si convocan elecciones ni la oposición ni los
los chavistas saldrán a votar. Eso es para legitimar la clase política corrompida. Luis Marín dice, estoy de acuerdo. Bueno, creo que esto ya lo había comentado. Me fui sin duda alguna para arriba. Mario Zapicki dice, en Argentina hay mucho desconcierto en materia económica. El riesgo país llegó a 1900 puntos básicos. Primero Venezuela y segundo nosotros, el Fondo Monetario Internacional, discutiendo si aprueban 5.500 millones de dólares. Bueno, hablando, por supuesto, Mario, nuestro querido Mario, refiriéndose a la crisis también que se está viviendo en Argentina. Ahora, dice Emily que no se van a autodisolver nunca. Diosdado, lo que estás ganando tiempo, nos dice Cristina. Bamari dice, estamos atrapados. Guaidó, lo que le acompaña, a ver, y los que le acompañan permitirán esas elecciones. Una pregunta que hacen por allí. Roy dice, no se puede ir a elecciones con la Asamblea Nacional. Víctor dice que se está cortando mucho en el Instagram Live. Pareciera que en el Facebook también. Déjenme saber. Ustedes saben que el problema del internet como que se mantiene. Yesmi con nosotros. Carolina nos dice, elecciones libres es uno de los puntos. Eso implica nuevos CNEs, esa es la usurpación, gobierno de transición. Entonces tiene que pasar las tres cosas. No perdamos tiempo. Totalmente de acuerdo contigo. Sigo adelante. El hecho es que ya ha sido designada una comisión de evaluación para convocar estos supuestos comicios a comienzos del 2020 de la Asamblea Nacional Constituyente, de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes creen realmente que se necesita también una comisión? Esas decisiones están ya tomadas. Si hay o no hay, eso no sale de una decisión de 4 o 5 personas dentro del régimen o del Estado criminal. Por ahí nos dicen que sí, que se escucha perfecto desde Panamá. Geraldine también, Geraldine dice que se escucha perfecto. Qué bueno, Yolo también. Entonces, el régimen aprovecha, escuchen bien, este posible llamado a parlamentarias para aumentar su capacidad de negociación. Ese es el segundo escenario. El primer escenario sería, bueno, sí, queremos disolver, desintegrar a la Asamblea Nacional, pero, o mejor dicho, la segunda opción sería, como no tenemos capacidad para negociar, como nos hemos tenido que levantar de la mesa ante el bloqueo total impuesto por Estados Unidos el pasado 5 de agosto, y cuidado porque Trump y el gobierno de los Estados Unidos ha revelado nueva información sobre el tema del bloqueo, que tenemos rato haciéndole seguimiento y lo vamos a compartir acá, pues pudiera estar aumentando su capacidad de negociación. Porque si algo no tiene el régimen en este momento es su capacidad para negociar. ¿Por qué? Porque aquí la única negociación que se ha planteado es, ¿te vas o te quedas? Si te quedas, no hay ningún tipo de negociación que valga, y si te vas, por supuesto, pudiese haber o algún tipo de incentivo, etcétera. Lo que ya hemos hablado nosotros acá. Entonces, tenemos mientras tanto a las delegaciones tanto de Guaidó como del Estado criminal viajando. Por ejemplo, la delegación de Guaidó ha viajado a los Estados Unidos para reunirse, para conversar, para discutir los puntos planteados en Barbados. Y la delegación de Maduro, en este caso básicamente Delcy Rodríguez, seguramente acompañada por unos cuantos, ha viajado a Rusia, a Moscú, para reunirse con el canciller Sergei Lavrov. El hecho es que pareciera, algunas fuentes indican esto, a ver si ustedes están de acuerdo o no. Se habla de una especie de cambio de rumbo en las negociaciones. ¿Por qué cambio de rumbo? Al estar detenidas, si se quiere, pues entonces hay que ir primero al origen para luego ir al resultado. Lo primero es que Guaidó no está en la capacidad de solicitar que se reviertan las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y yo aplaudo eso. Yo se los decía, qué bueno que ni Guaidó y que ningún político venezolano en sus manos esté la posibilidad de revertir estas sanciones. ¿Por qué? Porque quiero que el país tenga las sanciones. No, de ninguna manera. Pero estoy seguro que sería una tentación muy alta, muy elevada y un costo muy elevado el tener sobre sus hombros la decisión de solicitarle al gobierno, al presidente número 45 de los Estados Unidos, para que revierta una sanción que, por cierto, no la ha propinado ningún país del hemisferio durante más de 30 años. Entonces, ante la realidad de tener a un Guaidó que no puede revertir las sanciones, el régimen busca incorporar a Estados Unidos en las negociaciones. Esta es la nueva perla del de todo este proceso que se ha llevado a cabo por Noruega. Una figura interesante, porque lo primero es que ni Guaidó ni Estados Unidos van a aceptar sentarse con el régimen a menos que haya, insisto, algún tipo de acuerdo que beneficie, así asumimos nosotros que debería ser, que beneficie al país. Ahora, se está hablando, por ejemplo, de hecho se dice que Noruega fue a Venezuela básicamente para hablar de este punto, de una instancia de observación. Ya lo hizo en su oportunidad cuando la FARC y Juan Manuel Santos en Colombia
incorporar a terceros. Y lo que sí es cierto es que a partir de la noticia revelada por la agencia AP, en la que habla sobre Diosdado Cabello, conversando con autoridades, altas autoridades de los Estados Unidos, uno pudiera preguntarse si aquí en efecto se está evaluando la posibilidad de sentarse con los Estados Unidos. Diosdado Cabello ha salido, algunos dicen que no aclare que oscurece, dice Sergio Novelli, creo que lo dice EBTV, creo que lo comentó Carla Angola, pero la verdad, cuando yo escucho y veo las declaraciones de Diosdado Cabello, mi opinión es distinta. ¿Y por qué es distinta? Yo creo que ellos no están desesperados, es decir, están pasando por la peor crisis histórica que ellos han tenido, pero Cabello puede sobrevivir sin Maduro. Maduro es el que tiene que estar desesperado. ¿Por qué? Porque si algo sabemos nosotros es que Cabello, yo creo que ni su sombra puede confiar en él. Es un tipo peligroso que no quiere ni la oposición, ni el chavismo. Nadie votaría por una persona como Diosdado Cabello, pero que es un hombre que en la sombra ha logrado gobernar el país y es una figura dura, es una figura además dura del chavismo y del ala militar anticubana, porque si algo tiene Cabello es que no ha manejado línea directa con Cuba, a pesar de que fue, por supuesto, a reunirse hace menos de 2 meses con Miguel Díaz-Canel en Cuba. Eso lo entendemos, pero más allá del tema puntual de la reunión en La Habana, la realidad es que Cabello es un hombre muy peligroso para absolutamente todo el mundo, para los que están con él y para los que están en contra de él. Tendríamos que comenzar por ese punto. Entonces, nos preguntamos por qué Cabello no niega la reunión. De hecho, incluso dice que él se reúne con los dueños del circo, dando a entender que ni Guaidó ni la oposición venezolana tiene capacidad para poder tomar decisiones. Asumiendo ese principio, ¿por qué te reúnes con Estados Unidos? ¿Cuál sería el acuerdo al que podrías llegar? ¿En efecto la ficha de Maduro estaría en juego? ¿O en efecto estarías tratando de jugarte una opción de negociación para, uno, como de costumbre, ganar tiempo, y dos, burlar las medidas que ha impuesto Estados Unidos? Insisto, son preguntas que queden allí. Dice Roy, ¿por qué las negociaciones en los Estados Unidos siempre son top secret? Ojo, que por ahí decía, es la única vez que he citado a este individuo, que tampoco me parece muy de fiar, pero Nickmer Evans decía que si se filtró esa conversación es porque ya murió, porque no tuvo ningún tipo de resultado, y ante tal realidad Estados Unidos decidió dar esta filtración. Pero volviendo al tema de esta reunión en secreto con un Cabello que no ha sido sancionado por Estados Unidos, como lo hemos visto con Cilia Flores, con Maduro, con Reverol, con todos los demás, salta a la palestra nuevamente la pregunta: ¿por qué no ha sido sancionado y qué tipo de conversaciones ha tenido y durante cuánto tiempo? En TV Venezuela, en el programa Código 58, hace creo que un poco más de un mes, estuve con mi querida amiga y colega Mariana Reyes y hablamos en esa noche del viernes, hablamos justamente de esto. Y ella me preguntaba, ¿será que Cabello podría ser una ficha que esté negociando? Pues sí, puede serlo. El asunto está en que esa negociación, a mi modo de ver, pudiera implicar una eventual salida de Maduro, pero no una eventual salida del chavismo. Yo no veo hasta ahora ningún tipo de escenario posible en el que el chavismo salga en el corto plazo. No lo veo, a menos que sea por la fuerza. Al menos que sea por la fuerza, no lo veo posible. Por las vías diplomáticas se ha intentado todo, por la vía de la negociación se ha intentado todo, y pues seguimos viendo que el Estado criminal sigue vivo y coleando. Por eso insisto, aquí el único que tiene que tener miedo de lo que está pasando es Nicolás Maduro. Tal vez el único. Porque de resto se están moviendo las fichas. Algunos hablan de garantías, incluso el propio portal Action habla de garantías y estímulos para Cabello y otros jerarcas chavistas. Las conversaciones no serían solamente con chavistas, mientras que algo que también me parece sumamente importante es lo siguiente. Trump, y lo venimos diciendo hace rato, las declaraciones de John Bolton cuando decía: el bloqueo funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua y va a funcionar en Venezuela y en Cuba. Yo les decía, para que funcione en Venezuela, lo primero que habría que hacer es no aplicar el modelo cubano del bloqueo hacia Cuba. ¿Y qué implica esto? No solamente quedarnos con el tema económico. Bueno, resulta que cada vez toma más fuerza el embargo marítimo o naval a Venezuela. ¿Qué implica esto? Colocar recursos militares de la naval de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos, en costas, cerca de las costas venezolanas, para evitar por completo cualquier tipo de transacción económica o comercial.
Algunos expertos indican que el Pentágono no lo ha tomado en serio por varias razones. La primera es porque, a diferencia de Cuba, Venezuela tiene una frontera, digamos, al mar enorme, y esto implicaría una cantidad de recursos que no tiene Estados Unidos en este momento para poder enviar. Y estoy hablando de recursos no solamente económicos, sino también recursos de equipamiento militar, de batallones, etc. Entonces, algunos indican que el Pentágono hasta ahora no ha tomado en serio esta solicitud. Sin embargo, o este análisis o esta propuesta que ha hecho el presidente Donald Trump, sin embargo, según el portal Axios, que fue el que publicó esta información, todo pareciera indicar que Donald Trump está de alguna manera frustrado por, uno, no haber logrado que el Estado criminal se haya desmontado en este año, en este 2019, y no haber logrado tampoco que la oposición venezolana, que la coalición liderada por Guaidó, vaya de manera uniforme. De allí también la filtración de las declaraciones de Mike Pompeo en su oportunidad. Por lo tanto, insistimos, determinante es que Estados Unidos no se quede con el bloqueo económico, sino que vaya al tema del bloqueo marítimo. Ojalá que se pueda hacer. Y número dos, si hay algún tipo de conversación, de negociación con el Estado criminal venezolano, el punto por el que hay que comenzar no es la salida de Maduro. Estamos mal en términos de enfoque. Maduro tiene que salir y va a salir. Maduro está caído ya. El punto fundamental tiene que ver con la raíz, y la raíz es el desintegrar la Asamblea Nacional Constituyente. Y si eso implica una amenaza que tenga que ver en términos militares, pues entonces se tendrá que evaluar esa opción también. Si la Asamblea Nacional no se desintegra, no desaparece, no hay opción que valga. Y les digo algo, Venezuela tiene 20 años ya en esta tragedia. Cuba tiene 60. En 20 años, el Estado criminal venezolano ha avanzado muchísimo más de lo que avanzó Cuba en sus primeros 20 años de revolución. La destrucción es prácticamente total. Así que, pues nos sigue tocando exigir a quienes nos representan o dicen representarnos para que se apeguen a nuestras solicitudes. Vemos que el TIAR ha avanzado. Afortunadamente ya Venezuela aparece como uno de los países miembros del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si va a entrar Estados Unidos en el juego de las negociaciones, particularmente yo estaría más tranquilo. No lo veo aún viable, pero estaría un poco más tranquilo. Pero tiene que seguir existiendo la presión dentro y afuera, es determinante. Incorporo comentarios. Yo lo dice, pienso que para disolver la asamblea tendrán que, bueno, no puedo decirlo porque estamos al aire. Durángel dice, Venezuela, a pesar de todo lo que han desagradado, todavía es muy rica, desangrado, todavía es muy rica, y el narcorrégimen no quiere dejar el poder diplomáticamente. La única manera es por la fuerza. Mili dice, yo no creo que Diosdado negocie con Estados Unidos. Yo lo dice, pero tiene al monigote de Maduro como escudo, y es como, qué complejo sacar conclusiones, tantas preguntas que uno se hace. Estoy totalmente de acuerdo. Cari dice, se dan mucho postín, mucha gente sigue muriendo, es triste. Alice también dice, hay que tumbar a Cabello, tumbándolo a él, se cae la Asamblea Constituyente. Nos dice Cristina, ¿cuál sería el paso a seguir con el TIAR? El próximo paso es la entrega del documento en el cual se justifica jurídica y prácticamente la activación del TIAR. Esa entrega la tiene que hacer el presidente Juan Guaidó. Me vengo acá rápidamente antes de terminar, ya nos quedan solamente 4 minutos. Jorge Peñalver dice, la única forma de las elecciones es que los controle Estados Unidos y la OEA, aunque prefiero una intervención militar que acabe con todos los criminales. Nelson Briceño dice, Vladimir, ¿por qué miras tanto el reloj? Se oye bien desde Chile. Bueno, porque me llegan mensajes. Nelson, gracias por estar pendiente. Yesmi dice, saludos, siempre te escuchamos de Los Teques en Miranda. Luis Vielma dice, Guaidó dice en público que el gobierno se queda, pero entonces, por otro lado, anda en campaña electoral. El problema en Venezuela es que la política es el negocio más provechoso en el país. Orlando Armas dice, existen demasiados criminales y debe haber intervención militar extranjera. No es nada sencillo, es difícil que se pueda aplicar, pero es parte de lo que estamos pidiendo. Luz María Chao también con nosotros desde Asturias. CQ también Ramos. Lina Escobar dice, la mediación de Noruega es un ave de mal agüero. Tiene apariencia de transparencia y desinterés, pero es solapada y ladina. Luis Bielma dice, Diosdado es un capo con mucho poder en el continente. Arsenia también dice, amiga, hoy cumple 4 años el programa
programa de Vladimir, el programa de todos nosotros. Jorge dice, un tumor lo arrancas de golpe, no con pastillas, así que intervención ya. Nuestra querida Raquel desde Australia también felicitándonos como siempre. Luis Bielma dice, el embargo marítimo es un rumor, pero nadie se imaginó que llegáramos a un embargo. Bueno, ya es una realidad. Luis Bielma también dice, el bloqueo ya lo tienen los ciudadanos cuando no pueden ni sacar un pasaporte. Así las cosas, pues nos toca despedirnos de nuestra emisión del día de hoy en América es Noticia. Nuestro programa aniversario, agradeciéndoles de nuevo por habernos acompañado durante tanto tiempo, 4 años, 879 emisiones que hemos llevado hasta el día de hoy. Mañana, de nuevo, estaremos acá en América es Noticia y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.